Aleluya. ¿Tiene su Biblia lista? Esta es la palabra de Dios y cada uno de nosotros también debemos tenerla. Vamos a escudriñarla. Yo estoy un poquito triste porque esta semana se murió la hermana Romanita, una de nuestras primeras ovejas en la que pastoreamos mi esposa y yo en la colonia Vicente Guerrero. Se murió a los 93 años. La hermana Romanita la conoce usted a lo mejor porque ella me decía: no, mijito, nosotros la visitábamos y platicaba con ella, decía: no, y si yo me siento mal, yo le pido al Señor que me sane y tomo mi Biblia y yo pienso y la lee. No, mijito, me la tallo, me la tallo por todos lados y el Señor me sana. Imagínense, la hubiera leído, ¿verdad? Pero murió nuestra hermana Romanita y bueno, Dios la tiene ya en su reino. Pero una de las cosas que nunca se me olvida es que ella se tallaba la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios, la cual nos puede dar luz a nuestra vida, sabiduría, sobre todo también instrucción para poder actuar. Y hoy vamos a meditar sobre ella. ¿Está listo? 5 minutos con que me dé cada quien. En 20 minutos terminamos. Siempre digo 20 minutos y el pastor me exhorta porque no es así. Pero 20 minutos cada quien, ¿verdad? 20, 30, 40, 50, 60 y así lo multiplicamos y nos vamos aquí todo el día. Al cabo, avivamiento es quedarse en la casa del Señor, amén. Pero hoy quiero hablarle un tema muy interesante. Quiero animarle, ¿verdad? Con este tema, el cual se llama postreros días. Postreros días. Otra forma de decirlo, últimos días. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días? Y cuando a veces algunos escuchan últimos días, se ponen así como cuando le decían Mufasa, ¿verdad? Cuando decimos últimos días, dicen: ay, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabe qué? No todo es malo en los postreros días. Sí, hay muchas situaciones difíciles, pero la palabra de Dios nos va a enseñar que hay buenas situaciones en estos postreros días. Primeramente, tome su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. En ese capítulo está hablando escribe un hombre llamado Pablo a uno de sus alumnos predilectos, a su joven discípulo llamado Timoteo. Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como de Walt Disney. No, tiempos peligrosos. Dice, vuelvo a leerlo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta es la Reina Valera 1960, la revisión 60. Pero la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, ese mismo versículo es más personalizado, ¿no? Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, o sea, postreros tiempos, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y si hoy analizamos nuestro entorno, nos damos cuenta que la situación sí está difícil, que hay cosas que no están funcionando como nosotros nos gustaría que funcionaran, que el gobierno está teniendo situaciones difíciles, la economía está tambaleándose, el asunto de la pandemia nos ha dejado también un país un poquito endeble. Estamos con muchas situaciones y pudiésemos hacer una larga lista de cosas negativas que están sucediendo, lo cual nos hace ver una realidad, que estos últimos días son tiempos muy difíciles. Y quiero solamente animarle y decirle que se mantenga firme, porque esto no se va a componer. Alabado sea Cristo. Dice la escritura, el profeta Isaías lo profetizó miles de años atrás, diciéndolo de la siguiente manera. Isaías 13 versículo 9 al 11: he aquí el día del Señor viene, porque en los postreros días viene un día muy importante, que es el día del Señor. Pero aquí el profeta dice: aquí el día del Señor viene cruel, alabanzas, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz.
castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Qué bonito texto. Oramos y nos vamos bien animados. Pero aquí el profeta está ilustrando, dibujando un mundo futuro en el cual hoy estamos viviendo. Y muy pronto, muy cerca está ya ese momento en el cual tendrá que cambiar la situación. Y sucederán cada una de estas situaciones que aquí menciona el profeta Isaías. El profeta Sofonías, otro de los profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, lo describe como el gran día del Señor. Dice cercano y muy próximo. Pero él dice, en ese día el clamor será de amargura, de dolor. Allí el guerrero valiente gritará por ayuda. Día de ira, día de congoja, día de angustia, de destrucción y de desolación y de muchas cosas que menciona el profeta. Pero el profeta Joel también lo menciona en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Él proclama y dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano el día del Señor. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Aleluya. Mis amados hermanos, si dejáramos este mensaje aquí, nos vamos llorando a casa. Pero vamos a verlo de la siguiente manera. Al ver la condición actual de nuestro mundo, nos preguntamos: ¿hasta dónde irá a parar nuestro bendito mundo? Cuando observamos las situaciones que están sucediendo, cuando a lo malo llaman bueno, cuando los principios y valores están pisoteando, cuando se están levantando personajes en la política que pelean más en contra de los buenos principios para favorecer a las minorías y hacer que todos nosotros, que somos la mayoría, nos sometamos al capricho de pequeños grupos de personas que egoístamente reclaman un derecho que ni les corresponde. Y cuando nosotros vemos todo esto, lamentablemente, mi hermano, no va a cambiar. Dice la misma palabra, dice que son inclinados al mal, son hombres inicuos, inclinados al mal, que en la noche ni pueden dormir pensando qué voy a hacer malo mañana. Y esa es la condición hoy de nuestro mundo. Hoy se producen tragedias de forma tan inesperada también, que ningún ser humano puede predecir lo que va a suceder mañana. No podemos decir mañana haremos esto, porque aún la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 14 dice: vamos ahora los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir lo anterior, debemos decir: si el Señor lo permite, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Y sabe qué? Para el pueblo de Dios, el Señor sí quiere. El Señor sí quiere. Todo está muy mal, sí, la situación está mal, pero siempre hay ese pequeño remanente que habita bajo la sombra del Altísimo. Siempre hay ese pequeño remanente que cree la palabra viva y eficaz, que la cree, la pone por obra y la guarda en su corazón y la practica diariamente. Siempre existirá. No todo es malo, sin embargo se magnifica mucho más la maldad. Pero sabe una cosa, Dios sabe lo que va a suceder. A Dios no lo tomó por sorpresa esta situación. Isaías 46 versículo 10 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En todo tiempo y durante todas las edades, Dios siempre tendrá la última palabra. Dios siempre estará ahí contigo, conmigo, y lo que Él tiene para nosotros son planes de bien. A pesar de que vemos que a nuestro lado caen 1000 y 10,000 a nuestra diestra, nosotros no podemos caer, no caemos, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien.
y no de mal. Así que yo no voy a luchar contra las pequeñas minorías que están peleando por sus derechos, sino yo voy a pararme en la fe, y el Señor peleará por nosotros. El Señor guardará a su pueblo en paz, porque Él conoce lo porvenir y sabe lo que sucederá en el futuro, pero sabe el fin de la historia de nuestra película, y el final es bueno. Amén. Aunque los días son malos, peligrosos, como decía también el apóstol, aunque los días son difíciles, aunque estamos en los postreros días, sabemos nosotros que estos días para nosotros pueden ser también gloriosos bajo la bendición del Señor. Amén. Porque aquí hay testimonio de personas que durante este año de pandemia fueron bendecidos, fueron guardados. Simplemente si está aquí es porque no se murió, ¿verdad? Simplemente si estamos aquí es porque Él nos guardó, y la situación estuvo mal, miles de muertos, tantas y tantas tragedias, situaciones, problemas de todo tipo, pero nosotros estamos hoy reuniéndonos en la casa del Señor porque su misericordia fue con nosotros. Amén. Porque Él nos guardó. Entonces vengan días malos, vengan días difíciles, nuestra confianza estará en el Señor. Amén. Aleluya, porque Él conoce mi futuro. Yo nada sé sobre el futuro, pero mi vida está en las manos del Señor. A través de la palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios, el Señor predijo no solo las desgracias que ocurrirían en la actualidad o en los postreros días, sino también las cosas maravillosas que sucederán en este tiempo, en estos últimos días. Pero también la Biblia describe las catástrofes que sucederán rápidamente, y no voy a tomar mucho tiempo en ello, pero hay sucesos que la palabra de Dios habló para los últimos días, que hoy los podemos nosotros leer en la noticia, ver en la televisión, o buscar ahí, googlearlo como hoy decimos, y encontrar datos sobre ello. Y bueno, los sucesos de los últimos días lo describe la palabra de Dios. Mateo 24 versículos 6 y 7 dice que se oirán de guerras y rumores de guerras, se escucharán guerras y rumores de guerras. También dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y yo me fui a ver algunas investigaciones de algunas personas conocedoras de este tema, y encontré un artículo el cual describe que en los últimos 100 años han muerto millones de personas a causa de las guerras. 100 millones. Los últimos 100 años han muerto millones de personas a causa de las guerras. Un historiador británico que hizo este artículo menciona lo siguiente: que el siglo XX fue el más sangriento de la historia. Fue un siglo en el que hubo guerras casi todo el tiempo, continuamente. Terminaba en un lado y ya había en otra, iniciado otra guerra. Un informe de un instituto que vigila estos acontecimientos indica que en las guerras del siglo XX hubo el triple de muertos que en todas las guerras desde el siglo I, después de Cristo. O sea, desde esa fecha hasta 1899. Bueno, todas esas muertes son pocas comparadas con las que ha habido en el siglo XX por las guerras. Más de 100 millones de seres humanos han fallecido por esta razón desde 1914. O sea, la guerra ha dejado su huella, y eso lo dice la palabra de Dios, y son parte también del cumplimiento de las profecías para los postreros días. Habrá escasez de alimento, habrá hambre, dice también la Escritura. ¿Y sabe qué? Hoy los investigadores han encontrado forma de cómo producir mucho alimento, cómo hacerlo, incluso acelerar la producción de maíz, la producción de sorgo, el engorde de los animales de una manera acelerada. Yo me acuerdo que mi mamá compraba una gallina, tenía pollitos, y se tardaba un buen tiempo para que creciese, pusiese huevos, y luego nos las comíamos. Y hoy las granjas ponen, las gallinas ponen todos los días, ¿no? Las gallinas engordan en menos de un mes y ya se la está uno comiendo, y bien suavecita. Pero la de rancho nos rompe el diente o nos saca la placa, ¿no? ¿Cómo decirlo? Las investigaciones han podido avanzar para poder tener más alimento, pero aún, a pesar de que hay muchos alimentos hoy, también se ha multiplicado la población, y a consecuencia de eso sigue habiendo hambres.
Pero uno de los detonantes del hambre es la pobreza. Hay muchas personas que sobreviven con $1 al día, dice este informe. En los países en desarrollo, más de 1.000 millones de personas sobreviven con muy poco. Y $1 al día, incluso algunos con menos de esta cantidad para sobrevivir. Con $1 al día, ¿qué compraríamos? Por eso, a consecuencia de eso, hay hambre. Pero ¿sabe una cosa? Esto es el cumplimiento en los últimos días. Le puedo hablar también de grandes terremotos, de situaciones naturales que han pasado. Pero lo que me llama la atención es que habrá pestes. Y hemos estado en medio de una plaga, de una peste. Y a pesar de los avances de la medicina, la humanidad está plagada de enfermedades tanto antiguas como nuevas. Me llamó la atención que un informe dice que en las últimas décadas se han hecho más comunes 20 enfermedades que ya se conocían, como la tuberculosis, el paludismo y esos males que ya conocemos, pero otras se han vuelto cada vez más difíciles de curar con medicamentos, y esas son las que matan al ser humano. Pero también dice que han aparecido por lo menos 30 enfermedades nuevas. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? No, yo estaba bien animado a leer esto y dije, ¿qué iba a decir la congregación? Después de eso nos vamos a la casa a comer pollo frito. Pero dice la Biblia también que habrá otras situaciones. Aparte de esto, dice la escritura en 1 de Timoteo 4 que habrá apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es aquel que abandona su fe, que estaba bien prendido en el evangelio, siguiendo a Cristo, predicando, evangelizando, haciendo muchas cosas, pero de pronto se apartó y dejó la fe que había practicado. Dice los versículos dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto está sucediendo en los postreros días. También 2 de Timoteo 4:3 dice que algunos no soportarán la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cosas nuevas, acumularán para sí nuestros maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Desafortunadamente, esto también suele suceder en estos postreros días. En los postreros días dice también la Biblia que vendrán burladores. Lo dijo Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta situación? Pararnos firmes en la palabra de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase en estos postreros días, estamos escondidos con Cristo en Dios. Y sabemos plenamente, estamos plenamente convencidos que Él nos guardará. Amén. Todo lo que le dije hace rato no le debe quitar el sueño, si usted sabe lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuántos están convencidos de ese Dios bueno y misericordioso que está con ustedes? Y aunque vengan todas las cosas que he mencionado, siempre habrá ese Dios que nos guardará y nos guardará, nos ayudará. Guardar su palabra, que es esta, la palabra de Dios, y ponerla por obra, eso también me hará que yo esté protegido bajo el poderoso brazo del Señor. La Biblia me dice en Apocalipsis 3:8, 10 y 11, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Guardamos la palabra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En los postreros días no todo es negativo. Se acabó lo que yo iba a decir de lo negativo. Hay cosas grandes que sucederán en los postreros días, y usted y yo somos parte de ellos. No todo es negativo. Dios se está moviendo en medio de la crisis, en medio de la catástrofe. Él se manifestará como el Dios que todo lo puede en todo.
Sí, la situación es difícil, caótica. El gobierno no sabe qué hacer, los gobiernos no saben cómo actuar. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque la Biblia me dice que en los postreros días habrá un poderoso mover del Espíritu Santo. Habrá un poderoso mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos dicen: yo quiero ser parte de esos días? Porque vienen días de calamidad, de tristeza, de dolor, pero ahí no le entramos. Pero hay una opción más. En los postreros días el poder de Dios se manifestará y está buscando vasos disponibles para llenarlo de su presencia, de su Espíritu Santo. Aquellos que dicen: Señor, lléname a mí, lléname a mí. Oh, y esto es lo bueno del mensaje. Olvide todo lo demás. En los postreros días habrá un poderoso mover de Dios. En los postreros días volverán y buscarán al Señor. Tiempo de cosecha, tiempo de evangelización, tiempo de alcanzar a los perdidos. Esto lo dice la palabra de Dios. Oseas capítulo 3 versículo 5 dice: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor. Tenemos que orar, mis hermanos, que en este tiempo haya un hambre del ser humano por Dios. Que el Señor despierte el hambre, que el Espíritu Santo pueda llamar a aquellos que no han conocido el amor de Dios. Oseas lo decía de la siguiente manera: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios. Buscar a Dios, una búsqueda de ese Dios que puede ayudarles en medio de los postreros días. La gente, usted y yo, no debemos nosotros pensar que no vienen a Dios solamente porque no quieren, sino porque sus mentes están cautivas, están cauterizadas, dice la Escritura, y no conocen la verdad. Pero aparte, algunos, aunque quisieran, hay demonios, hay ligaduras, ataduras demoníacas que los detienen y prefieren mejor quedarse ahí atados, o no pueden liberarse. Por eso no llegan a la palabra de Dios. Pero viene el tiempo, en los postreros días el Señor tiene un mover de evangelización, un mover en el cual tú y yo podemos ser parte de ello. Y yo felicito a cada uno de aquellos que son evangelizadores, que no dejan a una persona que se vaya viva, no que encuentran a alguien y le hablan del Cristo que ustedes conocen, encuentran a alguien y le dan ese folleto, que va a un lugar y usted testifica de lo que sabe acerca de Dios. Y sabe que eso es parte del mover de Dios en estos postreros días, porque después dice: los hijos volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. No todo es malo en los últimos días. Habrá hambre por Dios, y vendrá gente que sin siquiera haberlos invitado llegarán a este lugar. Hemos tenido testimonios de personas. Un hombre habló conmigo y me dijo: yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo hoy en la mañana quería hacer algo diferente y salí a manejar y tomé mi camioneta y vi el letrero, me metí para acá y aquí estoy ahora. Y ese día recibió y conoció a Cristo. Eso el Señor lo puede hacer. Los últimos días estarán llenos de estos testimonios. Dice que acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Personas compungidas por el poder de Dios. Personas que al pasar frente a este lugar reconocerán que en este lugar hay un poder sobrenatural que puede cambiar sus vidas. Personas que probablemente vayan manejando ahí. Vamos a orar que la radiación de este mover de Dios se vaya ampliando cada día. ¿Y sabe quiénes somos los que vamos a lograrlo? Ustedes y yo. Mientras más hambre de Dios tengamos, el Señor se moverá, y aquellos que están alrededor nuestro, a pesar de que no anden buscándolo, se encontrarán con Dios. Llegarán a Dios y llegarán temblorosos, como dice, acudirán temblorosos al Señor. Oye, ¿qué pasó? No sé qué está sucediendo conmigo. En un momento más adelante le contaré unos testimonios de una iglesia. Pero hoy creemos que nosotros podemos ser el punto donde llega alguien que no sabe qué hacer con su vida.
aquel que estuvo a punto de suicidarse el día anterior, pero se rompió la cuerda y llegó al lugar donde escuchó que hay vida y vida en abundancia. Aquel hombre, aquella mujer que no sabe cómo solucionar sus problemas, que sean atraídos por la presencia de Dios. Pero esto sucederá cuando nosotros hagamos que su presencia esté en mí y se manifieste en nuestra reunión. Y estamos, mi hermano, haciéndolo bien, pero nos falta el brinquito siguiente. Así que vamos a prepararnos, porque Dios está gestando un gran mover poderoso del Espíritu Santo. Y yo no quiero quedar fuera de Él. Yo no quiero pensar solamente, ay, me hubiera gustado. El Señor incluso exhortó a uno, dijo, ustedes no tuvieron sabiduría porque se les pasó el tiempo de su visitación, hablando de Jerusalén. Pero vamos a estar con los ojos abiertos, amén. Abre los ojos. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Hazlo conmigo. Señor, ¿vas a tocar a alguien hoy? Tócame a mí. ¿Estás buscando a alguien, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy. Que estemos alertas, porque en los postreros días Dios derramará de su espíritu. Dios derramará de su espíritu. Estos son tiempos de avivamientos. Este es tiempo de mover de Dios. Dice Hechos capítulo 2 versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios. ¿Quién dice? Dice Dios. Dios está interesado en hacerlo. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos de esos hay aquí hoy? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga, yo soy. Y vuestros hijos, ¿cuántos hijos de familia hay aquí? Yo soy. Y vuestras hijas, a ver, hijas de familia guapas que se quieren casar ya, levanten su mano y diga, yo soy. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Este es el mover de Dios en los últimos tiempos. Este es el mover de Dios. Los últimos tiempos no es solo catástrofe, es mover de Dios también. Postreros días, dice el Señor. Leen los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes. Oh, y esto es historia y no vamos a vivir de la historia, pero los jóvenes fueron fundamentales en el tiempo del mover de Dios que tuvimos en este lugar, en aquel local. Los padres llevaban a sus muchachos arrastrando al estacionamiento, y ahí quedaban durante la adoración, se caían de las sillas y estaban ahí temblando, algunos llorando, otros nada más ahí rolados. Pero ese fue ¿sabe quiénes eran los más? Era de todo tipo de edades, pero la mayoría eran jóvenes. Yo recuerdo a mis hijos estar ahí tirados, llorando, movidos por el Espíritu de Dios, tocados por el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Eso los marcó. Hoy podemos encontrar jóvenes de esa generación que son jóvenes fuertes, que son jóvenes que algunos ya se casaron, otros están trabajando, algunos están en el ministerio, pero fueron las puntas de lanza en ese mover. Y aquí el Señor está diciendo, vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes con visión, jóvenes en los últimos tiempos necesitamos, y habrá jóvenes con visión. Jóvenes que son visionarios, que ven el futuro como un proyecto y lo van a alcanzar en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios. Que no están nada más al día. ¿Cómo te va? Pues aquí nada más pasando el día. No, tú sabes lo que quieres, a dónde vas y cómo lo vas a lograr, porque el poderoso de Israel está contigo, porque el Espíritu del Señor te ha equipado y tú puedes lograr esa meta que te trazas. Por eso debes ser un joven con visión. Y muchas veces espiritualizamos esto. Oh, jóvenes con visión, sí, que sean pastores, evangelistas, sí, puede ser. Pero también puede ser un empresario joven con una visión grande, con una visión poderosa. También puede ser un estudiante que tiene una visión académica. También puede ser un comerciante, un político, un médico, un ingeniero. Lo que tú pongas en tu visión, dásela al Señor y úngela con el Espíritu Santo, y verás que lo vas a lograr. Lo vas a lograr.
tiene que ser una juventud con visión. Vuestros jóvenes verán visiones. Y ahora vienen los otros que yo no sé dónde estoy, si con los jóvenes o con los ancianos. Dice: y vuestros ancianos, aleluya. Fíjense, en los postreros días el Señor está interesado en toda la familia, en papá, en mamá, en el hijo, en el tío, en el abuelo, en todos. Porque los postreros días son malos y peligrosos, pero Dios tiene planes gloriosos para la familia que se entrega totalmente a Él. Vuestros ancianos, los abuelitos, todos aquellos llenos de sabiduría, cabeza blanca, pero que están llenos del Espíritu Santo de Dios, que toman a sus hijos y a sus nietos y los toman en sus manos y los ungen, los bendicen, que pelean por sus generaciones. Ese soy el anciano, si así me quieren decir. Ese es el abuelo que quiero ser, lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que nuestras generaciones sean bendecidas. El Señor se mueve con generaciones. Dios ungirá a esta nueva generación. Yo no sé, pero el tiempo pasa muy rápido. Y siendo yo un jovenzuelo, llegué a este lugar con una jovencita muy bella y un pequeño de 1 año y medio. Hoy hace 35 años. Alabanzas. Y me siento igual. Pero aquí en este lugar, en esta casa, en Palabra de Vida, yo conocí el mover poderoso del Espíritu Santo. Y mi hijo, que el que nació fuera del mover de Dios, vamos a decir, en la antigua versión nació Yair. Por eso yo creo no le entran algunas cosas de la nueva traducción viviente. Pero él fue el que sufrió, porque nosotros estuvimos en la religión, estuvimos en una fe mecánica. Hazlo de esta manera porque así dice el Señor, aleluya, santo Jehová. Y hay que ser buenos, correctos en eso. Pero nos privó de muchas bendiciones, porque lo único que teníamos era religión. Lo único que teníamos era una dogma de ser humano, un yugo que nos habían puesto. Pero cuando llegó la unción, la Biblia dice que la unción pudre yugos y quita cargas. Y recuerdo haber sido lleno del Espíritu Santo en la escuela bíblica, pero pasaron años y llegué a este lugar y volví a rellenarme, porque yo tenía la idea que ya yo ya la había hecho, porque en esa noche de velada yo había recibido el Espíritu Santo. Y para colmo de males, cuando bajé después de hablar en lenguas, uno de mis compañeros amados, siervos del Señor, se burló de cómo hablaba en otras lenguas, y como que y cerré mis bocas, y por años estuve predicando, cantando, dirigiendo alabanza, pero sin el fuego del Espíritu Santo, hasta que llegó la bendita hora, ese encuentro, esa sincronía que Dios tiene en nuestro propósito, y llegamos a este lugar sin nada que tener. Y por cierto, hoy quiero agradecerles a ustedes porque son una bendición. La iglesia es una bendición para nosotros. Estamos donde estamos gracias a la bendición de Dios, gracias a la bendición de nuestros pastores y gracias también a la bondad de cada uno de ustedes. Hasta se me hace un nudo, es el de la corbata. Pero llegamos sin nada. Y hablar sin nada es sin nada de lo material, pero sin nada de fuego del Espíritu de Dios. Y aquí en este lugar el Señor nos tomó, el Señor nos sacudió y nos hizo entender que el mover de Él, el mover del Espíritu Santo, el poderoso, glorioso y amoroso Espíritu Santo, era necesario para todos los días. No solamente tener un encuentro ocasional, sino una continua comunión con Él. Y aprendimos a caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Es lo que quiere hacer contigo y conmigo, con tus hijos. ¿Y por qué hablé de eso? Porque mi hijo, el segundo, nació ya en medio del mover.
Ellos venían aquí mientras ensayábamos, ellos se dormían ahí, pero estaban bajo la unción. Venían a los servicios y estaban bajo la unción. Mi hijo Jonathan se sentaba allá, y cuando el pastor Jerry empezaba a gritar y a decir un montón de cosas, me decía Tatán: papi, ¿por qué se enojó Jerry? Le digo: no está enojado, mi hijo, es la unción del Espíritu Santo que ya vino sobre él. Y ellos comenzaron a conocer del Espíritu de Dios. Y cuando tenía apenas no sé cuántos años, él fue lleno del Espíritu Santo. Era un niño de la escuela dominical, yo creo que tendría como 7 años, y vino y me dice: papá, me quiero bautizar, ¿me das permiso? Y yo, mi antigua versión me decía: no, tiene que ser grande y todo, tener bigote y todo el asunto, cumplir con ciertas reglas. Pero ahí mismo el Espíritu Santo me dijo: déjalo, es lo que quiere desde su corazón. Y fue y se bautizó un chiquilín, lo bautizó el pastor Jerry. Después de años después, unos 2-3 años, en un evento en Tampico, él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo que lo tiró ahí enfrente. Y él siempre estaba metido con el Espíritu Santo. Dios sabe qué pasó con eso. Mi generación, yo de mi esposa y para acá pintamos una raya. De aquí para acá vamos a amar, a desear, a anhelar y a buscar el Espíritu Santo, a tenerlo como parte de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no solamente es una sensación, sino es tu ayudador. Es aquel que te guía, que te enseña, que te dice: vete por aquí o no te vayas por ahí. Es el que te ayuda en medio de la angustia y del dolor. El 6 de febrero nos avisaron que el pastor Javier Loredo estaba muerto. Y la llamada nos estremeció a mi esposa y a mí. Y lloré demasiado. Lloré tanto que no sabía qué hacer. Mi esposa también. Estamos ella y yo. Y ella camina y yo estoy sentado ahí y llorando, pero yo sé que no está bien eso. Y estoy aquí tratando de controlar. Y de pronto le digo a mi esposa: ven, vamos aquí, siéntate a mi lado. Y empezamos a hablar en lenguas. Dije: Espíritu Santo, solamente tú eres el único que nos puedes ayudar en este momento. Y empezamos: y empezamos. Después de unos 10-15 minutos de estar hablando en lenguas, yo me sentía fuerte, yo me sentía bien. Sí me dolía el alma, sí me dolía el corazón, pero mi espíritu estaba fuerte. Y después de eso me llaman de allá de Matamoros, donde ya se habían reunido los líderes, y me llama Rogelio. Dice, y lo escucho. Yo ya sé que él se murió y sé que él me va a decir eso, pero escucho: pastor, nada más para decirle. Y ni me dijo, se escuchó un llorido, un clamor de todos los que estaban ahí. Lo tenía, yo creo, en altavoz, y se oye el gemido, el lloro y el todo, y él también. Y ¿qué hago a esa distancia? Y le digo: escúchame bien, Roy, esto fue lo que yo hice y mi esposa hicimos en este momento, y es lo que tú vas a hacer en este momento conmigo. Cierra tus ojos y empieza a orar en el nombre de Cristo, y vamos a hablar en lenguas. Y empezamos a hablar en lenguas a distancia. Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo vino como ese divino consolador, como ese ungüento que sanó ese dolor de ese momento. Y tuvimos que enfrentar esa situación, pero solamente lo logramos por la unción poderosa del Espíritu Santo. Imagínate, hermano, hermana, aquellas personas que no tienen conocimiento de esto. Están solos, están abatidos ellos solos. Hay gente que no sabe qué hacer, pero tú y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, porque Dios nos ha ungido. Pero Dios quiere ungir a nuestra generación. En estos postreros tiempos el Señor necesita una generación ungida. Adolescentes y jóvenes, digan presente. Jóvenes que serán apartados desde su nacimiento, como Sansón fue apartado. Jóvenes que tendrán la unción para marcar la diferencia, como José en su tiempo. Jóvenes que tendrán la disposición y la valentía de Gedeón. Jóvenes con un corazón perfecto como el de David.
La unción sobre ustedes, muchachos, generación que viene, generación presente y la que viene, la unción sobre ustedes hará que las palabras de ese Saúl negativo que les dice: tú no puedes ir contra ese Goliat porque eres muy joven y no eres hombre de guerra, sean anuladas por la unción poderosa, porque tú sabrás que tú vienes contra ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor necesita muchachos y jóvenes, adolescentes, señoritas, jovencitos que estén dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos habrá hoy aquí que marcan diferencia, que quieren la llenura del Espíritu Santo? ¿Saben qué, muchachos? No será fácil. No es fácil, lamentablemente. Se requiere dos cosas: fidelidad a Dios y santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el peligro constante, latente, y la caída más constante es en la santidad. Manténganse puros, no para sus padres, sino para Dios. Manténganse santos. No corran con la corriente de este mundo. No amen al mundo ni las cosas de este mundo, porque el Señor está buscando jóvenes, señoritas, adolescentes santos, santos, apartados para Él, que saben que no se van a contaminar con la comida del Rey, que van a permanecer fieles a Él. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el poderoso mover del Espíritu Santo sobre sus vidas, y no habrá nada que cambie esto. Aleluya, gracias. Aleluya. Ya casi termino. Voy a pedir a los muchachos si me ayudan. Para el mover de Dios necesitamos jóvenes santos, ministros santos, levitas también santos y apartados. Con la unción sobre nosotros vamos a lograr que el mover de Dios se conozca en nuestra ciudad, se escuche en nuestro estado, se propague en nuestra república. Estamos a unos días de tener nuevamente reuniones presenciales de avivamiento hoy. Y ¿sabe qué, iglesia? Hay gente que viajará de otros estados para estar aquí en el mover poderoso de Dios. Así que seamos parte de esto, que nosotros seamos los iniciadores de este mover, de este fuego que se va a encender. Con la unción del Señor podemos hacerlo. Así que, mis amados hermanos jóvenes, les decía: manténganse fieles al Señor y que nadie los menosprecie por ser jóvenes. Dice la Escritura en primera de Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te menosprecie por tener una juventud, por tener pocos años. Que ninguno, dice, tenga en pocos tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Habla correctamente, no hables igual que los demás, no te expreses de la misma manera que los demás. Que tus palabras estén sazonadas con amor, que tus palabras estén sazonadas con el Espíritu Santo. Que cuando hables piedad, hables amor, hables misericordia. En conducta, condúcete correctamente. Tu mejor predicación es el ejemplo. Tu púlpito es la buena conducta. Ahí en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, hay quienes te están observando, y tu buen testimonio será la mejor predicación que el Señor utilizará para alcanzar a los demás. Amor, ama a aquel que necesita ser amado. Exprésale amor, misericordia a aquel que necesita. Sé también ejemplo en espíritu. Sé un joven, una señorita con un espíritu valiente, con un espíritu guerrero, con un espíritu también de santidad. Que todo ese espíritu de fe también esté contigo. Fe y sobre todo pureza. Pureza. Pureza pide el Señor. Hoy esto es difícil de encontrar
Y si lo hablas entre tus compañeros, es hasta anticuado. Hoy ser virgen entre las señoritas y entre los jovencitos es anticuado. Pero hay el pequeño remanente que quiere agradar a Dios, que hizo un pacto con el Señor antes que con el mundo, y que se guardará ese joven hasta que llegue a encontrar a su esposa, y que esa jovencita se guardará hasta que haya encontrado a ese varón que el Señor tiene para ella. Pureza es lo que pide el Señor. Y lo que decía el pastor Babi hace un momento, escúchelo bien con atención. Nosotros, palabra de vida, no esperamos un avivamiento, ni vamos a pedir en oración por un avivamiento. Ya lo hicimos. Ahora queremos un avivamiento. Y querer es decirle: Señor, si hoy vas a bautizar a alguien, aquí estoy yo. Si hoy vas a empoderar a alguien con tu santo y glorioso Espíritu, aquí estoy yo. Quererlo es desearlo. La historia nos indica que después de acontecimientos inesperados, tales como depresión económica, guerras, pandemias, siempre llega un mover poderoso de Dios. Se dice que a los grandes avivamientos les preceden grandes crisis. Y hoy estamos terminando una gran crisis pandémica, económica, y no solamente en nuestra ciudad o en nuestro estado o en nuestra nación, sino es global. Imagínense el mover poderoso de Dios. Las huestes espirituales de maldad se han levantado contra la iglesia, contra el mover de Dios, porque saben que viene un tiempo glorioso en que los hijos de Dios se manifestarán, donde la gloria del Señor se derramará sobre toda carne, donde el Señor hará prodigios en el cielo y en la tierra. Harabasayado, harabasayado, oh, harabasayado, 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 oh, harabasoko, robose ya. Oh. Ya nalabasto corobose, irabasa yabasto corobosa. Vamos a levantar adoración, adoración, adoración. Lo vas a llamar tú. Aleluya, aleluya. Este es el tiempo, Señor. Este es el momento, Señor. Ona basó, cría más. Vale más, tira más. Y la basó. No basaya vas de querer. Vamos, pueblo. Vamos, pueblo. Venid a las aguas. Vengan a las aguas. El río de Dios, el río de Dios, el río está corriendo, el río está llegando. Una más, y la más, y la más, y la más. El río de Dios, el río.
Gracias,